Quiero antes de empezar el vídeo poneros un poco en contexto, ¿vale? Para que conozcáis que ha sido el detonante en su momento que tuve para hacer este vídeo. Recuerdo el año pasado, si no recuerdo mal, o hace un par de años, que dieron un bono cultural desde el gobierno en el que permitían, pues con este bono cultural, a la gente joven gastárselo en cultura. Y pues no estaba dentro de la cultura el tema de los juegos de mesa. Y claro, mucha gente de dentro del mundo de los juegos de mesa empezaron a usar el hashtag y a usar la frase de los juegos de mesa también son cultura, los juegos de mesa son cultura, tal y cual. Y os lo digo sinceramente, a lo mejor es que yo soy un poco más corto de lo normal o soy un poco tontete o lo que sea, pero yo decía, ¿y por qué? Es decir, no poniendo en duda que los juegos de mesa sean cultura, sino porque no sé. No sabía, ahora ya sí que lo sé, porque he estado estos días estudiando y aprendiendo todo para hacer este vídeo. Pero no sabía qué significaba exactamente que una cosa fuera cultura, por qué algo sí que es cultura y por qué algo no es cultura. Entonces, el título de este vídeo es ¿realmente los juegos de mesa son cultura? Os puedo decir que no son cultura y que sí son cultura a la vez. ¿Por qué? Porque el hecho de que algo sea cultura es algo completamente subjetivo, ¿vale? Y os lo voy a explicar ahora. Dadme un momentito, pero antes dejadme daros la bienvenida aquí, a la mesa de Dan. Pues buenas a todos, bienvenidos aquí a la mesa de Dan. Tomad asiento, tomaros algo y vamos a charlar un poco, vamos a disertar un poco sobre si los juegos de mesa considero o no que son cultura. Que ya os digo que para mí sí que lo son, pero quiero argumentarlo un poco, porque no es tan sencillo como decir únicamente los juegos de mesa son cultura y ya, sino que tendríamos, como os digo, es algo, al ser algo subjetivo, pues puede haber realmente un debate para definir si realmente algo, sea lo que sea dentro de este mundo, es cultura o no es cultura. En este caso, como os digo, una de las cosas que tiene es esa subjetividad. ¿Por qué? Porque para que algo sea cultura, tiene que un grupo de personas, por así llamarle, o una comunidad o lo que sea, considerar que eso de ahí es cultura. Yo puedo decir que tengo... bueno, voy a explicarlo muy rápido. Puedo decir que tengo una tradición que, por ejemplo, es que cada mañana cojo el móvil y lo tiro de la cama y lo mando hacia un lugar, ¿vale? Y lo mando a tomar por saco, o que cojo el despertador y apago el despertador, y puedo decir que eso es cultura. ¿Por qué puedo decir eso? Porque al final la cultura no deja de ser una serie de, bueno, muchas cosas, pero entre ellas, por ejemplo, incluye las tradiciones. Si para mí es una tradición eso, para mí eso puede ser cultura. Pero obviamente, si yo comento eso a la gente, digo, esto es cultura, me dirán, ¿por qué cultura? Y además, ¿qué tipo de cultura? Porque hay cosas que para nosotros pueden ser cultura y para otras personas no. Hay muchas culturas diferentes a lo largo de todo este mundo y cada una de ellas, pues por supuesto, tiene sus costumbres, sus religiones y demás, ¿vale? Para tener un poco claro qué tiene algo que es tener para ser cultura. En principio tiene que ser un producto humano, ¿vale? De forma creado de forma o individual o colectiva, ¿vale? Suele también algo que sea cultural transmitirse de generación en generación, ¿vale? Ya sea por vía oral, por vía escrita, por el propio aprendizaje que se hace de esa cultura. Normalmente la comparte toda una comunidad, ¿vale? Lo que os comentaba justamente ahora, que si yo hago una cosa, eso puede ser cultura, pero para mí. Entonces, si no lo comparte una comunidad, normalmente no es cultura, porque tiene que haber una serie de personas que compartan esa cosa, esas tradiciones, aprendizajes, religiones y demás. Tiene que incluir normalmente valores y creencias, ¿vale? Siempre tiene que tener esos valores y esas creencias, todo acto y toda cosa cultural que exista. Normalmente también está en constante cambio el tema de la cultura, o va evolucionando, ¿vale? A lo largo de los años y tal. No es lo mismo la cultura que tenemos aquí en España ahora que hace un siglo, que hace 1000 años, ¿vale? Normalmente está en constante cambio el tema de la cultura. Y la última cosa es que se expresa, y aquí esto es donde yo creo que entran también los juegos de mesa, que se expresa de muchas formas, ¿vale? Ya sea en arte, ya sea con la danza, ya sea con la música, y en este caso también, hablando específicamente de los juegos de mesa, hay mucha parte de cultura que se expresa o que se manifiesta dentro del mundo de los juegos de mesa. Eso es un poco lo que tendría que tener algo para ser realmente cultural. Y entrando aquí podemos hablar de muchísimas cosas que son culturales. Para ponernos un poco en contexto, ¿vale? Para entender un poquitín, también viéndolo con ejemplos, que yo creo que es lo más claro, podemos ver diferencias culturales, y viendo las diferencias entenderemos qué es esa parte cultural de cada uno. Por ejemplo, dentro de España, voy a hacer la comparación entre España y Latinoamérica, ¿vale? Porque al final son dos lugares que son muy parecidos, pero son culturas bastante diferentes, aunque compartimos muchas partes. Pero por ejemplo, el tema de la lengua, en España la lengua es el español.
Y luego, fuera de España, en Latinoamérica, la lengua son muchos derivados del español, ¿vale? Es decir, que al final, creo que en Latinoamérica español es decir, el español que hablamos aquí en España no es en ningún lugar la lengua que se suele hablar, si no me equivoco, ¿vale? Entonces, por ejemplo, el tema de la lengua es algo ya que es diferente de ambas culturas, como también es diferente, por supuestísimo, la historia de ambas culturas. Nuestra historia se remonta a tiempos romanos y a tiempos, bueno, sobre todo a tiempos romanos, pero luego también todo el tema árabe y demás que hubo dentro de la historia de España, que es lo que estudiamos en las escuelas. Yo creo, es decir, no estoy seguro, yo juraría que la historia que se estudia, y esto de aquí me lo diga la gente de Latinoamérica, pero juraría que la historia que se estudia dentro de Latinoamérica viene empezando, por así llamarles, es decir, viene como teniéndose constancia a partir de que se empezó a generar esa historia, que fue en el momento de la colonización por parte de los españoles de América, si no me equivoco, juraría, porque claro, es decir, seguramente había ya gente allí y todo, pero a lo mejor, como os digo, no ha habido una forma de transmitir esa historia y esa culturalidad a lo largo de los años, y no fue hasta que hubo la invasión por parte de España que empezó a generarse esa historia. Es decir, la historia ya existía, pero a lo que me refiero que empezó a documentarse y a transmitirse con el paso de los años de la historia, y por eso es la historia que ahora mismo estudiamos y que nos queda como conciencia de que eso fue lo que pasó. Luego también la religión. Aquí en España somos mayoritariamente católicos, y si no me equivoco, dentro de Latinoamérica hay muchas religiones. Estaba el judaísmo, estaba también por ahí el islamismo, el protestantismo, había varias religiones, aparte también de la católica y del catolicismo, así que son como mucho más plurirreligiosos por esa zona. Aquí estamos mucho más dentro del catolicismo. Luego también el tema de las costumbres, que esto es como muy español, ¿no? Aquí las costumbres, pues está el tapeo, está el tema de comer jamón, está el tema de echarse la siesta. Y si hablamos de las costumbres que hay por allí, pues tenemos cosas como el Carnaval de Brasil, tenemos el Día de los Muertos, es decir, hay momentos diferentes también entre ambas culturas. Y por último, por ejemplo, con el tema de la comida, aquí estamos muy acostumbrados, el tema... cuando os he comentado lo del tema del jamón, es el tema de la comida. Aquí sería paella, jamón, gazpacho. Otra costumbre que, por ejemplo, podríamos tener en España, que puede gustarte más o menos, a mí me gusta menos, que es el tema de los toros. Pero bueno, no deja de ser realmente parte de la cultura española, porque se ha hecho durante muchísimos años y está ahí desde hace muchísimos años. Nos guste más o menos, pero es parte de la cultura. Entonces también con el tema de la comida, lo que os decía, el tema de la paella, jamón, gazpacho y tal, es como comidas muy típicas de aquí, y comidas típicas de allí, pues el ceviche, los tacos que veíamos y de los que hablaba hace bastante tiempo cuando fui a la MXP a Madrid, el mole y demás, ¿vale? Entonces, al final no dejan de ser, todas estas cosas son cosas culturales que tiene cada una de las dos partes. Tenemos muchas similitudes, pero como veis también tenemos muchas diferencias, y gracias a ellas pues podemos diferenciar un poco qué tipo de cultura es la que nos rige, por así llamarle. Entonces, con todo esto visto, viendo todo el tema de qué es la cultura, diferencias entre culturas que más o menos conocemos y demás, podemos hacernos la gran pregunta, y es: ¿los juegos de mesa son cultura? ¿Vosotros creéis que los juegos de mesa mueven o promueven o explican o se hacen gala de estos valores, de estas creencias y de estas tradiciones? Para mí es un rotundo sí, ¿vale? Porque ya os digo que todo el tema de los juegos de mesa, y ahora luego voy a leer, que tengo por aquí delante una lista de todas las cosas que fomentan los juegos de mesa, que todo eso forma parte de dentro de la cultura. Y yo creo que eso es como, para mí, lo que es más relevante y lo que hace que realmente los juegos de mesa sean, para mí, sin lugar a dudas, un producto de cultura, un producto cultural, ya que promueve muchísimas cosas. Y es cierto que podríamos decir que a lo mejor las cosas, los inputs culturales que puede tener un juego de mesa son muy diferentes a los inputs culturales que puede tener otro juego de mesa. Esto no lo tenía preparado, pero pensando así a simple vista, no es el mismo el input cultural que puede tener un juego como el Fórmula de Trangis Games, que es un juego con un arte bastante abstracto y demás, pero que la idea que tiene del juego quizás es más basada en el mundo del aprendizaje, que los aprendizajes también son culturales, es decir, el aprendizaje también es cultural, ya no solamente por lo que puedes aprender de la cultura, sino que el aprendizaje propiamente es muy diferente el que se hace aquí y el que se hace en otras culturas. Por lo tanto, ese Fórmula está basado en un aprendizaje muy de España,
con el tema de aprender las sumas, multiplicaciones, restas y demás de esa forma. Que en otros lugares, no sé si habéis visto alguna vez algunos vídeos explicando cómo en otros lugares suman, restan, multiplican y demás, que es bastante diferente y es bastante curioso. Entonces, por ejemplo, el Fórmula, que es un juego, podríamos hablar mucho más educativo, mucho más de aprendizaje y tal, que a lo mejor un juego como podría ser el Lacrimosa, que acaba de salir recientemente de Devir, que uno de los potenciales culturales que tiene es histórico, explicándote momentos de la historia y haciéndose gala de esa parte cultural para implementar un juego que además, ya no solamente por el tema histórico, sino que hay muchísimos otros inputs que nos meten juegos de este estilo, porque, por ejemplo, los juegos de mesa, todo el tema de seguir reglas y seguir unas leyes, todo eso es algo puramente cultural. Las reglas, las leyes son muy diferentes en todos los lugares. El tema de ser paciente, el tema de... porque muchas de las habilidades que se desarrollan como persona también tienen ese input cultural. Voy a leer la lista, si os parece guay, voy a ir pasando por aquí las palabras y todo para que veáis viendo, pero es que son un montón. Mirad, la cultura, es decir, los juegos de mesa pueden implementar, son formas de arte, ¿vale? Al final hay juegos que son verdaderas obras de arte. Luego también nos pueden desarrollar habilidades, hay muchísimos juegos que desarrollan habilidades, no tengo apuntados cuál, pero el primero que se me ocurra, como por ejemplo un Junkart, el tema de la habilidad y la paciencia y todo eso creo que es muy importante y eso también es un input cultural. La estrategia no deja de ser también un input cultural y me parece que es la mar de interesante también y que hay muchos juegos que lo desarrollan. Formas de entretenimiento. La cultura normalmente también va implícita con las formas de entretenimiento que tenemos las personas. ¿Y qué hay más entretenido que jugar a un juego de mesa? Socialización también es un input cultural. La gran mayoría de juegos de mesa, a no ser que sean en solitario, nos sirven también para aprender a socializar y a integrarnos y a diversificar. Eso realmente es súper importante. La interacción con otras personas, la comunicación. Hay muchos juegos que te obligan a comunicarte con otras personas de forma muy interesante. Sin ir más lejos, el Time's Up, los que conozcáis la historia del Time's Up sabréis a qué me refiero, eso es muy guay. Aprendizaje, como os decía antes también, enseñar sobre otras culturas. Cuando nos llegan aquí juegos de, por ejemplo, ambientados en la cultura oriental, juegos con el Hanamikoshi, dices, ostras, ¿qué es una geisha? Porque una geisha aquí en la cultura española no existe, pero en el juego de Hanamikoshi, por ejemplo, nos explican lo que es una geisha y nos hacen jugar dentro del marco cultural de las geishas. Así que me parece también muy interesante para conocer sobre otras culturas, para preservar historias. También hay muchas historias que se explican dentro de los juegos de mesa que te ayudan a perseverar dichas historias y a conocerlas, que yo creo que eso es genial. La resolución de problemas, también la desarrollamos, el tema de la lógica, el tema de la memoria, el tema de la concentración, el tema de seguir normas que os comentaba antes, el tema de... la cooperación también es algo muy importante dentro de la sociedad y no deja de ser también un input cultural. Son muchas, son muy, bueno, ya estoy por más de la mitad, pero para que veáis como todos los inputs que tienen los juegos de mesa que hacen, que es cierto que no todos los juegos de mesa tienen todos, sino que hacen que en general los juegos de mesa como idea, como ideal, sean algo perfectamente cultural. Luego también la creatividad, la invención de las historias, como decíamos, hay un montón, miles de juegos que son completamente creativos. Luego también, como decía antes, la integración, el diálogo entre las personas, el liderazgo. Liderazgo también se puede desarrollar con los juegos de mesa y es algo interesante. El intercambio generacional, el paso entre diferentes generaciones, que diferentes generaciones puedan jugar al mismo juego de mesa cuando para ellos realmente son como casi dos culturas diferentes. Dentro de una misma cultura no es lo mismo para una persona mayor que para un niño, lo que vive y sus vivencias. Eso también es algo, un input cultural muy fuerte. La inclusión que decía antes, la diversidad, ser parte de grupos y de festividades. Hay muchos juegos que se implementan dentro de una festividad, sin ir más lejos. Esto como mini anécdota, una de las partes a lo mejor culturales que teníamos nosotros en nuestro barrio cuando nacimos, donde nacimos y tal, mi familia, es que hacíamos unas fiestas del barrio y en esas fiestas del barrio siempre se echaba un partidito de fútbol, siempre se echaba unas partiditas de petanca, para mí era, y aparte de la tradición, cada año hacíamos eso y cada año había el partido de adultos contra, bueno, de padres contra hijos, el partido de petanca, el no sé qué, no sé cuántos, eso para mí ya era una tradición. Entonces todo eso, quieras que no, a gran escala, pues puede ser algo también perfectamente cultural. Y por último, yo creo que una de las cosas más importantes que también implementan los juegos de mesa y que forma parte de la cultura son los valores de cada uno de los diferentes lugares. Así que ya me he convencido 100%, porque de verdad os digo que cuando decidí hacer este vídeo, que fue hace casi 2 años, ¿vale? Luego
se me pasó el arroz, tal, lo tenía por ahí apuntado y lo he retomado ahora hace poco porque me apetecía también ponerme a estudiar e investigar sobre el tema de la cultura, pero ya me he convencido de que realmente los juegos de mesa sí que son cultura, pero no lo digo así al viento y decir, los juegos de mesa son cultura porque la y me voy. No, no. Lo digo con fundamento, lo digo con justificación, lo digo con conocimiento de causa. He estado un buen tiempo, es decir, esta última semana he estado mucho rato estudiando realmente lo que era cultura para entenderlo, porque de verdad que yo no sabía que esto era cultura. Conocía que todas estas cosas, por supuesto, existían, pero no sabía cómo relacionarlas con que realmente fueran cultura. Así que, si esto lo ve alguna persona que crea que los juegos de mesa no son cultura, pues te animaría a planteártelo otra vez. Porque, sinceramente, tras, como os digo, darle tantas vueltas y tras estar investigando tanto sobre el tema de que por qué algo es cultural, pues me parece tan cultural el mundo de los juegos de mesa como podría ser el mundo del cine, que también me parece cultural, el mundo de los libros, es decir, todo lo que se implementaba o lo que se ofrecía dentro de ese bono cultural que lanzó el gobierno hace un tiempecito. Yo creo que los juegos de mesa perfectamente y sin ningún tipo de duda podrían cumplir tanto o más la función de cultura que el resto de formas de ocio y culturales que estaban implementadas dentro de ese bono cultural. Así que este era el vídeo, una disertación hablando sobre por qué los juegos de mesa, para mí, sí que son cultura. Y sigo diciendo lo de para mí porque, repito la primera frase, que algo sea cultural es completamente subjetivo. Porque lo que para mí pueden ser inputs completamente importantes para que algo sea cultural, pues para otra persona puede decir, pues todo esto a mí me da igual. Pero bueno, creo que aquí tienes que negar muchas cosas, demasiadas, para decir, no, los juegos de mesa no son cultura. Y vas así con una mochila cargando de cosas que es como, bueno, tú sabrás, amigo. Para mí sí que lo son y espero que para vosotros, para los que veáis esto, también lo sean. Y también espero que a lo mejor no lo necesitabais y teníais clarísimo lo que era cultura de antes de este vídeo y tal. Me parece excelente. Ya os digo que a lo mejor es que yo soy un poco tontito y no lo tenía para nada claro. Pero que al menos espero que a varios de vosotros os sirva este vídeo para tomar conciencia con esto, y cuando alguien os diga, o cuando alguien diga realmente el tema de los juegos de mesa son cultura, vosotros podáis afirmar sí, y con conocimiento de causa, y podáis decir el por qué los juegos de mesa también los consideráis cultura. Dicho esto, me despido, muchas gracias por haber visto el vídeo. Que vaya bien, chao.